Este es el caso de un grupo de virtuosos ilustradores franceses, que junto al conocido artista Jean-Marc Coutet, huyeron de su siglo y elaboraron un conjunto de 87 tarjetas coleccionables en las que mostraban su interpretación de lo que sería el año 2000. Por ejemplo, los carteros voladores. Aunque ya no es tan común recibir cartas personales, resulta curioso ver cómo los artistas franceses las incluían sin pensarlo dos veces. No solo nos las seguían llevando a casa, sino que además el cartero te las traía volando. Aquí vemos un acierto al pensar que la mensajería sería más rápida, pero un error al pensar que las cartas seguirían siendo impresas. Ahora todos las recibimos a manera de emails. Las tarjetas que surgieron en un principio para acompañar a las cajetillas de cigarrillos se convirtieron poco después en postales, exhibidas en la exposición mundial que tuvo lugar en París en el año de 1900. En ellas se representaban avances científicos que se imaginaban ya cumplidos y logrados en el siguiente siglo. Por ejemplo, las citas románticas. A pesar de que Julio Verne ya había escrito De la Tierra a la Luna, uno de los aspectos más sorprendentes de estas ilustraciones es la ausencia total de referencias a los viajes espaciales. Sin embargo, sí viajes a las profundidades o quizá la vida misma bajo el mar. Esa ropa sería demasiado incómoda y muchos los peligros al tener una cita amorosa como la que estamos viendo en la imagen. Resulta muy curioso ver cómo estos artistas creían que sería la vida en el campo, hasta la manera en que invertiríamos nuestro tiempo libre en el futuro, pero aún más, el cómo pensar el proceso de cambio que marcaría principalmente el azar. Eran capaces de pintar los aviones que los hermanos Wright no hicieron volar hasta el año de 1903, vaticinando lo que vendría. Por ejemplo, el transporte aéreo. Y es verdad que ya hay hombres volando con diversos tipos de artefactos, pero aún no es un transporte usual. Sin embargo, parece que en el futuro sí podríamos transportarnos de esta manera. Aquí incluso podemos ver un par de policías voladores persiguiendo a un delincuente en una especie de avioneta. De las cosas curiosas de esta ilustración es que tenían claro el método de la hélice, pero extrañamente la aerodinámica era confiada en las alas de tipo murciélago. La producción de las postales comenzó en el año de 1899, y el único juego de tarjetas conocido fue adquirido por el propio Isaac Asimov, cuando se las encontró por casualidad en un mercadillo, y se quedó tan asombrado que las expuso en la obra Días del Futuro, una visión del siglo XIX, esto sobre el año 2000. Ejemplo de eso, tenemos las máquinas maquilladoras. Seguramente desde la antigüedad era muy difícil maquillarse o muy tardado. Por eso mismo se imaginaron una máquina especial para embellecer a las distinguidas mujeres. Como vemos, el mecanismo peina, maquilla, muestra el espejo y hasta manicure y pedicure al mismo tiempo. Y a pesar de que ya estamos en el 2020, aún no existe una máquina así. Aprendizaje fácil. Este sería el invento más revolucionario. El invento del milenio, si pudiera hacerse realidad. Aprender rápidamente al conectarse a un aparato. Es como ingresar conocimiento directamente al cerebro y almacenarlo. Si esto fuera posible, rápidamente daríamos saltos más grandes hacia el futuro. Pero, pensándolo bien, también sería un gran peligro en manos equivocadas, ya que pudiera ser utilizado para influir en miles de personas para el beneficio de algún dictador. Sin embargo, yo deseo que algún día esto pueda ser posible. Carreras sobre peces. Es interesante cómo había una fascinación por conquistar las profundidades del mar antes que el espacio,
inimaginable seguramente para esa época. La carrera sobre peces parece más un disparate que un posible futuro. Sin embargo, no sabemos cuál será nuestro destino. Quizá en algún momento el humano deberá hacer colonias en las profundidades y mudarnos al mar. No lo sé, pero en lo personal, sé que no me gustará el mundo cuando sea así. Zeppelin de guerra. Esta proyección sí se quedó bastante corta, ya que a la fecha hay aviones con capacidades impresionantes. Tan se quedó corta que seguramente hoy en día ya nadie sabe qué es un Zeppelin. Submarino viviente. Nuevamente nos encontramos con una postal de la conquista de las profundidades, una idea de submarino turístico, pero al buscar la forma de impulsarlo, trataron de solucionar eso con la potencia de una ballena, algo que ya no es necesario y tampoco sería bien visto. Creo que en aquella época no había ninguna organización de protección animal. Los proyectores. Es increíble que la idea de reproducir música o imágenes con aparatos futuristas ya existiera en la mente de aquellos artistas. Sin duda, esto era algo que soñaban, una proyección que se volvió realidad con la televisión y la radio, y que nos sirvió para conocer el mundo, informarnos y comunicarnos, uno de los inventos más importantes de la historia. Caminar sobre el agua. Seguramente la idea es tomada del relato bíblico donde Jesús camina sobre el agua, y tratando de emular esa divina acción, los pensadores de aquella época pensaron que algún tipo de zapato que abarcara mayor superficie podría ser útil para convivir sobre el agua. Inclusive caballos y carretas podrían conquistar los lagos y los ríos. Si lo pienso, no creo que sea tan cómodo eso de los encuentros en el agua, pero sí una forma divertida y posible serían los esquís, por lo que al menos parte de esta idea sí se hizo realidad. Máquinas constructoras. La construcción en aquel tiempo sin duda era bastante pesada, por lo que era claro imaginar una máquina que siguiera órdenes y que pudiera construir grandes superficies. El revolucionario invento se hizo realidad en las diferentes máquinas usadas en la construcción de hoy en día. Y aunque un robot constructor ya es posible, hasta el momento no es utilizado. De que te consideren un simple vidente a un gran visionario hay un paso, pero hasta que uno no se pone en el lugar no es fácil graduar la dificultad. Si no, hay que probarlo y tan solo responde las siguientes preguntas. Piensa cómo crees que será el próximo siglo. ¿Crees que seguirán existiendo los coches como los conocemos hoy? ¿Habremos logrado reducir la contaminación? ¿Viajaremos a otros planetas? ¿Encontraremos vida extraterrestre? ¿Seguirá existiendo la raza humana? Hay miles de preguntas que, si lo pensamos, quizá pudiéramos ser como aquellos artistas franceses.